Muy buenas tardes, un abrazo, bienvenidos. Domingo 4 de enero, arrancando año, pero arrancando con una enorme actividad. El año ha arrancado con un movimiento muy fuerte, intenso, político. Ayer lo conversábamos con nuestro invitado. Y ahora vamos a seguir haciendo un poco el análisis desde la perspectiva del enfoque económico, la lectura económica. ¿Qué tanto impacto puede tener lo que se está generando en Venezuela? ¿Cómo ha sido la repercusión después de las primeras 24 horas de esta operación militar de Estados Unidos en Venezuela? ¿Qué es lo que ha pasado a nivel global y cuáles son las lecturas que se pueden hacer a esta altura? Y para eso nos acompaña un amigo del programa ya, el economista César Villalona, con quien vamos a tratar de explorar, digamos, una serie de elementos claves. ¿Cuáles son los propósitos, las motivaciones? ¿Se lograron esos propósitos y motivaciones a partir de lo que se ha visto? ¿Qué consecuencias o condiciones ha dejado en Venezuela? Impactos generales que se han visto de las reacciones a nivel global. ¿Por qué Naciones Unidas en realidad no ha reaccionado con con el peso institucional que debería de hacer? Y un poco algunos escenarios. ¿Qué puede pasar en el corto y mediano plazo después de esto que hemos visto? César, quiero darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Domingo, el primer domingo del año, y ya estamos en una plena actividad, podríamos decir. Muy buenas tardes, César. Buenas tardes, Franklin. Un saludo a tu audiencia. César, empecemos por esto. ¿Te esperabas lo que vimos este 3 de enero a partir de la operación militar que prácticamente rompe todos los esquemas y marcos de las reglas globales, digamos, de las relaciones diplomáticas y de aquellos marcos que de alguna manera determinan la convivencia correcta en un mundo en el que estamos? ¿Te esperabas eso tú? Bueno, exactamente la incursión militar para secuestrar al presidente Maduro y a su compañera no era algo que lo habíamos contemplado. Uno escuchaba a algunas personas que decían, bueno, a Maduro lo pueden matar, porque Estados Unidos está ahí frente a las costas, pero independientemente de donde esté, ellos tienen capacidad de lanzar una bomba y golpear en la casa de alguien, en cualquier país. Eso era parte como de algunos comentarios que siempre hacían algunas personas. Pero bueno, asesinar a un presidente puede tener un costo político mayor. No sé. Lo que yo sí esperaba era que ellos hicieran algunos ataques a refinerías de petróleo, a algunos campos petroleros, sobre todo a campos petroleros y a algunas instalaciones militares, y decir que ahí había droga y que ya la destruyeron, misión cumplida, y retirarse y decir, si esto no se resuelve, volvemos. Porque en realidad ellos no van a encontrar ninguna droga que salga de Venezuela para Estados Unidos. Venezuela no es un país productor de droga. Y ellos eso lo tienen como excusa, obviamente. Estados Unidos no combate la droga, deja que entre a su territorio, a pesar de que tiene el 45% de las armas del mundo y el comando central en su territorio que vigila todo, y tiene otro comando que vigila América Latina, toda América, además de bases militares en muchísimos países y otros comandos. Y la droga entra, siempre entra, porque la necesitan 60 millones de adictos y porque es un negocio de importadores que dejan miles de millones de dólares los grandes empresarios que la introducen. Y también a ellos con ese tema les sirve que haya droga, porque también les sirve para acusar gobierno de que no contribuyen, montar bases militares. El complejo militar le vende armas a los narcos. Es un negocio lo de la droga, y un negocio económico y político. De manera que sabemos que ellos no andaban en eso, pero tenían que dar alguna justificación de por qué tanto tiempo ahí. Y era una de las posibilidades. Lo que yo nunca contemplé tampoco fue una incursión militar a Venezuela para iniciar una guerra, desembarcar tropas para una guerra, una invasión ya para ir a una confrontación que se inicie ahí una guerra. Eso nunca se puede descartar, pero yo lo veo muy complicado, porque
Es una guerra que no la ganan, de desgaste muy fuerte, con un contexto internacional adverso. Están metidos en otras 7 guerras, abrirse un frente más aquí. Me refiero a la guerra en el sentido clásico, una confrontación, porque guerra hay. Estados Unidos tiene una guerra contra Venezuela, política, ideológica, de sanciones, pero me refiero ya una incursión militar, un desembarco de 100.000 marines, 50.000 para iniciar. Esa parte no la veo tan fácil. Pero bueno, incursionaron y ya sabemos los resultados. Queda claro que el tema no es la droga. O sea, el tema no es la droga. Porque violaron el espacio aéreo, el espacio terrestre. Un militar no puede caer en otro país a llevarse a alguien preso para su país. Eso no puede pasar en ninguna parte del mundo. Aquí no puede venir a El Salvador un helicóptero de Estados Unidos, llegar aquí y llevarse preso a cualquier gente. No se puede llevar preso a nadie. A nadie, ni al jefe de Estado, ni al el más simple o la más simple ciudadana en el sentido de cargo, de influencia política. Eso es un secuestro. Porque hay convenios internacionales que permiten, por ejemplo, que la DEA actúe contra una persona que saqueó al Estado, que está perseguida, pero esto no tiene nada que ver con eso. Hay una acusación contra Maduro, como la pueden elaborar contra quien sea. Ya ellos le pueden levantar un expediente a quien le dé la gana, pero eso no significa que tengan derecho jurídico para actuar. Sí. Porque ellos son especialistas en levantar expedientes. Mira el caso, con perdón, volviendo a aquí hay un enredo, mira. Le metieron 45 años, creo que fue al expresidente de Honduras. Sí. Luego Donald Trump lo libera, diciendo que eso fue un caso prefabricado por Biden. Lo que está diciendo Donald Trump es que el sistema judicial de Estados Unidos no sirve, ni la fiscalía, ni los jueces, ni los testigos, porque fabrican casos, según su opinión. Yo no sé si él es consciente de lo que dijo, pero lo que dijo fue que ese sistema judicial no sirve, ¿verdad? Es porque fue Biden que le levantó un expediente. O sea que en Estados Unidos levantan expediente a expresidente. Yo no estoy hablando bien de Juan Orlando, ¿verdad? Si es narcotraficante, bueno, fue narcotraficante y debería estar preso. Pero me refiero a ese manejo doble. Bajo una presidencia cae preso y la otra lo libera porque el otro levantó un expediente. O sea, es un asco ese sistema. Estás hablando de un presidente acusando a otro. Entonces así le levantan, que no estoy comparando a Maduro para nada con Juan Orlando, por favor. Pero le levantan un expediente a Maduro, se lo levantan a cualquier otro expresidente o presidente o persona, un empresario, quien sea. Y ellos se sienten con el derecho de irlo a agarrar en ese país y llevárselo a su país. Lo mismo hicieron con los venezolanos que secuestraron y lo tiraron para acá. Un gobierno secuestrador. Entonces, nada, ahí y también golpearon la infraestructura, porque bombardearon. Es todo un operativo que viola todo el marco jurídico internacional. Eso yo creo que no hay en el planeta Tierra. Creo que somos 8.000 millones de habitantes. Yo creo que no hay uno, salvo un niño de 2 años, 3 años, que no sepa o que no esté de acuerdo con que ahí hay una violación del marco legal internacional y de la soberanía de Venezuela y de los derechos humanos del pueblo venezolano, de Maduro, de su compañera, de la gente que murió, de la agresión a un país, la tensión que generó. Todo eso es una violación de derechos humanos. En eso debe estar de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo los que somos de izquierda y los que son de derecha. El mayor enemigo de Venezuela no puede decir que no tenemos razón, ¿verdad? Yo creo que eso está claro, que tenemos un gobierno en Estados Unidos que comete esos ilícitos, agresivo, agresor, responsable de, creo que son 30 o 40 muertes en Venezuela. En Venezuela, porque hubo defensa ahí.
para Te impedir. quiero preguntar en esa lógica, César, quiero preguntar, a partir de este esquema que francamente a todo el mundo tomó por sorpresa, en tu lógica y después de ver el comportamiento, porque esta tensión, este estira y encoge entre Venezuela y Estados Unidos no es nuevo con Trump, ya viene desde hace rato. Pues vimos a Hugo Chávez en el caso cuando estuvo en la ONU, en Naciones Unidas, también en tensiones con Bush, etcétera. Hemos visto ya esta tensión. Ahora, en los últimos meses, esta situación ha venido escalando. Son varias embarcaciones prácticamente desaparecidas, en algunos casos situaciones que se califican de crimen en materia de que hubo una decisión de asesinar a un par de víctimas que quedaron vivas en el océano, en una de las lanchas. Después vienen acusaciones de este tema de los carteles de droga. Hay detenciones de migrantes venezolanos que fueron depositados en las cárceles bajo complicidad con el gobierno de El Salvador. Hasta que llega este punto, se habló de una llamada, se habló de anticipar entre Trump y Maduro una situación de llegar a un arreglo. O sea, se han venido dando una serie de situaciones. Lo que ha pasado con las embarcaciones petroleras prácticamente secuestradas en el camino por operativos militares, y ahora termina con esto. ¿Cuáles serían, desde tu lógica, uno, dos o tres de los principales propósitos que están en la agenda de Trump y de este grupo MAGA en esta operación? Y conocer de tu análisis, ¿los obtuvo o en realidad el proceso ha quedado todavía en veremos? Ok, voy a hacer referencia a la estrategia de seguridad de Estados Unidos, que yo la leí bien, la estudié, la publicaron a finales de noviembre. Ahí está claro la estrategia. Pero antes quisiera decirte que en realidad la tensión, hay una agresión de Estados Unidos a Venezuela desde que se inició la revolución bolivariana, cuando Chávez toma el poder por la vía electoral. En Venezuela se abre una revolución, no por la vía armada, pero sí una transformación del poder político, militar, económico, etcétera. Entonces Estados Unidos no tolera revoluciones, no tolera países soberanos. Por eso tiene más de 60 años bloqueando a Cuba. Por eso en Nicaragua, después de la guerra y el derrocamiento de la dictadura de Somoza, sostenido por ellos, le montan una guerra de agresión a Nicaragua, porque no responde a su política. Entonces ellos atacan todos los países, si pueden, que se salen de su esfera de influencia. Mira Grenada, una isla de 115,000 habitantes, la invadieron en el 83. Había un gobierno que no era suyo. Eso era un barrio de Soyapango, en términos de población. Y ahí fueron a meter tropas y han invadido Nicaragua, República Dominicana. Estados Unidos, desde la independencia, creo que no ha salido de una guerra. Tiene más de 200 siglos. Sí. Es un país que está en guerra permanente porque el Estado imperial es expansivo y no permite que se le sobrepongan. Y todo lo que se sale de su esfera de influencia es objeto de ataque, de cualquier tipo, militar, ideológico, político. Entonces, cuando Chávez ganó, comenzaron a decir que era un loco, que era un dictador. Pero en Venezuela se aprobó una constitución que permite, la constitución más avanzada, que crea hasta el poder del pueblo, que prohíbe la privatización de los servicios básicos, que permite que cualquier funcionario electo pueda ser revocado de su cargo si a mitad de mandato se le puede hacer, consiguen la firma para un referéndum revocatorio, entre muchísimas cosas. Y toda una inversión social a favor de los pobres. Los programas sociales. Ese gobierno no es de agrado de Estados Unidos, además de que controla el petróleo. Y le subió de 1 a 16% la regalía. La regalía es que por cada 100 barriles de petróleo que producía una transnacional, 1 era del Estado. Y de la ganancia pagaba 16. Chávez lo subió a 16 los barriles. Y la ganancia, el impuesto a la ganancia, 35%. Entonces comenzó a tener más renta, con un recurso propio. Y no, las transnacionales no se fueron. En eso vino el golpe de George Bush. George Bush le dio un golpe de Estado a Chávez. Lo capturaron y lo llevaron, lo iban a llevar a la isla Margarita. Desde ahí iba para Estados Unidos. Un sector del ejército lo tumba
y luego el pueblo en la calle y otro sector del ejército lo repone. ¿Y qué hizo el gobierno transitorio? El llamado gobierno transitorio de 72 horas, si se le puede llamar así. Suprimió la Asamblea Legislativa, suprimió el poder del pueblo, la fiscalía, suprimió todos los poderes que están en la Constitución, a pesar de que era una Constitución aprobada por el pueblo con el 73% de los votos y de que ellos participaron en las elecciones del 2000 en el marco de esa Constitución. La reconocían aparentemente. Eliminaron todo y tuvo el apoyo de George Bush. Claro que ese golpe no lo dan sin el apoyo de George Bush. Entonces, esta agresión no termina. Y ahora Obama le puso sanciones y ahora viene esto. Okay, yo te quería dar ese pequeño contexto. Sí. Pero si nosotros vemos la estrategia de seguridad de Estados Unidos, yo la tengo. Yo te voy a leer solo una parte. Ellos tienen el objetivo de la estrategia de Estados Unidos. Te lo voy a leer. Fíjate cómo dice el objetivo. Es garantizar que Estados Unidos siga siendo el país más fuerte, rico, poderoso y exitoso del mundo. Ok, ellos quieren seguir siendo eso. Pero ya cuando vemos cómo lo van a lograr, entonces tienen una estrategia interna, a la que no voy a hacer referencia, y otra externa para el mundo. Y focalizan su estrategia en el hemisferio occidental. Ahí estamos nosotros. En Asia, en Europa, en Medio Oriente y en África. Ok. No aparece Oceanía. Es decir, ellos dicen ahí qué van a hacer en cada uno de esos sitios. Porque si hay algo bueno, digamos, ellos tienen algo bueno. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos es que dice lo que cree y comienza a hacerlo, si puede. Porque esta estrategia se convirtió en un discurso, porque la hicieron pública. Generalmente la estrategia no es un discurso político. Entonces mira lo que quieren para el hemisferio occidental. Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestra patria y nuestro acceso a geografías claves de toda la región. El propósito es controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Estratégicamente vitales. Y luego te hablan de cuáles son. Están hablando de instalaciones militares, puertos, infraestructura clave para la compra de activos estratégicos en un amplio sentido. Y los recursos naturales. ¿Qué entra ahí? Petróleo, gas, carbón, la minería, la biodiversidad, el agua. Y están claros qué es lo que quieren. Aquí tienen otra para Asia, que es controlar el Indo-Pacífico. Ahí, el estrecho de Malaca, que separa al Océano Índico o conecta al Océano Índico con el Pacífico, donde pasa el 40% de la mercancía que trae entre Malasia y Singapur. Y el estrecho de Hormuz, que está bajo control de Irán, donde circula el 30% de los combustibles. Por eso atacaron a Irán. Ya Trump le hizo un ataque con Israel y perdió la guerra de 12 días. Pero bien, lo escriben. Y sobre Taiwán dicen esto no puede caer en manos de China. Sencillamente no lo vamos a permitir, porque sería la primera cadena de islas que están ahí. Singapur, está Taiwán, está Japón. Y si controlan a Taiwán, los chinos, dicen, a pesar de que China es parte de Taiwán, ellos reconocen a China, no a Taiwán, desde el 79, como Estado. Entonces perdemos profundidad estratégica en las otras cadenas de islas donde está Palau y otras, y tienen bases militares. ¿Qué dicen para Europa? A Europa la tratan muy mal. Dicen que es un imperio, una civilización decadente, y que ellos van a hacer lo posible por recuperar a Europa con esa gran tradición, pero que ahí hay demasiado problema y demasiada decadencia. No se ve una estrategia de agresión, pero la han estado agrediendo porque obligaron a Europa a subir el 5% del gasto militar para financiar a la OTAN, 5% del PIB en inversión para la OTAN, y que le compren las armas. Y le pusieron un acuerdo comercial mediante el cual Europa tiene que invertir $600 mil millones en Estados Unidos obligatoriamente en inteligencia artificial y otras áreas, y la ganancia, el 90% son del Estado norteamericano. O sea, la tienen colonizada. Tienen otra para África. En África dice que quieren vender y controlar los recursos naturales.
es decir, el petróleo que hay ahí, el gas, los recursos, la minería. Hay que tomar en cuenta, Franklin, que Estados Unidos consume el 25% del petróleo y del gas del mundo. Y su reserva del petróleo convencional es 2.4% y del gas 3%. Y las reservas están en Venezuela, la primera reserva de petróleo, la segunda reservas más grande están en Arabia Saudita, la tercera en Irán, la cuarta en Canadá y la quinta en Irak. Ahí está concentrado la mayor reserva. Y el gas está en Rusia, el 35%. Irán tiene la segunda reserva. Y vienen otros países ahí de árabe y de Medio Oriente. También Venezuela. Venezuela tiene la reserva de gas más grande de América Latina. Tiene más gas que Bolivia. O sea, en Bolivia el gas es la principal fuente de ingreso. En Venezuela es el petróleo. Pero el gas de Venezuela, las reservas son más grandes. Estados Unidos tiene dependencia de 47 minerales que no produce y que tiene que importar, que no produce o produce en cantidad insuficiente y tiene que importar entre un 50 y un 100% de esos minerales. Entre esos minerales está, por ejemplo, el cobre, que lo tiene Chile. Entre esos minerales está el hierro, tiene una gran cantidad de hierro. Bolivia con la mina del Matún. El litio, a propósito, tampoco ellos tienen suficiente, hay mucho en Bolivia. Y los que tiene Venezuela, bueno, sí, Venezuela tiene oro, tiene plata, tiene cobre, tiene de todo, Brasil también, Argentina, y México, que tiene mucho aluminio, mucho acero, también Brasil. Todo eso lo necesitan. Y ellos no lo tienen. Ellos tienen mucho carbón. Eso sí, el 28% de la reserva mundial de carbón. Pero el petróleo y el gas son el 65% de la energía del mundo. 65%, y el carbón es el otro 25%, te da 90%. El otro 10% es energía solar, nuclear, eólica, hidroeléctrica, etc. Ok, ellos están produciendo un petróleo a partir de una roca que se llama esquisto, con un método que se llama fracking. Ya tienen años en eso y se han hecho autosuficientes. Pero eso es un petróleo que tiene un impacto ambiental, su extracción muy grande, y que además no es rentable a menos de $65 el barril. De manera que eso no es seguro. Ellos necesitan el petróleo seguro, que está en Venezuela, está en Libia, está en Irak, está en Irán, entre otros países, está en Rusia. Pero bueno, no se van a meter en Rusia a llevarse el petróleo. Ok, entonces, esto obedece a una estrategia integral. En África quieren los recursos y vender, pero fíjate lo que hizo China. De todo lo que África, los 54 países exportan al mundo, el 20% va a China. O sea, África vende en China, 20%, en un país. Y los chinos le acaban de aprobar hace unos meses quitarle aranceles a todos los productos de África. Es decir, para que África venda más en China. Y China está haciendo inversiones en África, en minería, etcétera, y le compra muchos también hidrocarburos. Ya China le dio respuesta. Los países africanos van a mantener su comercio con China, porque es mejor. Mientras Estados Unidos pone aranceles, China le quita los aranceles a los 54 países de África. Ya le dio respuesta a esta estrategia, ya la liquidó. En África no van a buscar nada. Ok, pero está dentro del plan. Entonces, para América Latina, ¿qué es lo que necesitan ellos? Controlar los puertos de Chile, Perú, voy de abajo para arriba, digamos, del sur al norte. Sí. Ecuador, Colombia, aquí en Centroamérica, y si es posible en México, el Pacífico. No tanto el Golfo, porque por ahí circulan 100,000 millones de dólares de mercancía, no es mucho el comercio. El Canal de Panamá. Ahí circula el 5% del comercio mundial, pero circula más en Sudamérica, porque son países poderosísimos. El país al que más le vende Chile es China, 35% de lo que vende en el mundo. Al que más le vende Perú es China. Al que más le vende Brasil es China con el 31%. Estados Unidos le vende un 10%. Al que más le vende Bolivia es China. Al que más le vende Venezuela es China. Ese es su principal mercado. Y para Ecuador y Colombia es el segundo, China. O sea que ahí hay una presencia y China tiene mucha presencia en los puertos
y han hecho inversiones enormes en un puerto en Perú, están invirtiendo en minería, en infraestructura. China es el país con más inversión extranjera en Sudamérica y el segundo en América Latina, después de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene más en México y en el Caribe y en Centroamérica, pero China tiene más en Sudamérica. Ahí lo superen todo. Y están haciendo una carretera, ya va la inicial, que va a conectar el Pacífico, o mejor dicho, el Atlántico, que van a arrancar allá de Brasil, con el Pacífico a través de Perú. Y van a llegar a Chile. 10.000 millones de dólares para agilizar el comercio. Es una inversión multimillonaria, porque mientras Estados Unidos estaba en la guerra de Irán, en la guerra de Irak, luego con Obama atacando a Libia, bombardeando a Libia, despedazando a Libia, atacando a Siria, que mataron a Gaddafi, dando golpes de Estado en Kirguistán, dando golpes de Estado en Ucrania en el 14, que derrocaron a Yanukovych, dándole golpe a Zelaya aquí en el 9, un golpe a Lugo en el 12, un golpe a Dilma Rousseff. Todo eso fue en el gobierno de Obama. Los chinos están haciendo inversiones y cooperación. Ellos se han dedicado al comercio, las inversiones y la cooperación. A propósito de esto, China acaba de sacar una estrategia para América Latina y los ejes son inversión, comercio y cooperación. Cooperación en términos tecnológicos. O sea, ahí puede venir, ahí no hay control de puerto. Yo voy a controlar aquí. América Latina, eso es mío. No es agresión militar. Entonces están enfrentados a esta realidad y los chinos ya lo están desplazando, porque lo desplazaron como el país más exportador del mundo. El China tiene el 15%, Estados Unidos el 8% y Alemania el 7%. Esos son los tres primeros que tienen el 30%. O sea que China vende por el doble de Estados Unidos en el mundo. Y tiene el 27% de la producción industrial contra un 16% de Estados Unidos. Tiene el 25% de la producción agrícola contra un 12% de Estados Unidos. Y tiene el 19% de la producción mundial. Estados Unidos tiene el 25% todavía total, porque Estados Unidos tiene más servicios. Y en las tecnologías, en las principales tecnologías, los chinos lo superan en telecomunicación, lo superan. Escúchame que esté dando este aparente rodeo, pero tiene que ver con Venezuela. Esto que estamos diciendo. Está relacionado, porque esto está en el marco de un contexto mundial. Sí. China lo superó en la tecnología de las comunicaciones, en autos eléctricos y en energía solar. China produce el 80% de los paneles solares del mundo. Está compitiendo en inteligencia artificial y en robótica. Ahí están en empate. Hay opiniones que varían. Y Estados Unidos lo supera en biotecnología y en los microchips. Pero pronto China va a resolver lo de los microchips. Entonces, China lo va a desplazar en términos de toda la tecnología. Y con esas tremendas inversiones en el sur. Entonces, América para los americanos, ¿qué es? Es una doctrina que viene de 1800 y pico, de Monroe, que quiere decir no queremos europeo aquí, no queremos asiático aquí, no queremos de otro continente, pero además es América para Estados Unidos, no es para los americanos. Porque el asunto no es, tú eres americano como salvadoreño, y yo también, y un venezolano, una nicaragüense, somos americanos. Pero la lógica no es que América sea de nosotros, sino que sea de Estados Unidos. Entonces, viene este golpe a Maduro, lo apresan, no toman el poder político, porque Estados Unidos no tomó el poder político. Hay una sucesión ahí. Mañana van a juramentar, tengo entendido, a Delcy Rodríguez, presidenta de la República, la Asamblea Nacional. Ya la nombró a la Corte Suprema. Hay un proceso constitucional que Venezuela siempre sigue el proceso constitucional. Y de acuerdo a la Constitución, vienen elecciones, creo que son 3 meses. Si no regresa Maduro. Estoy hablando, digamos, como abogado, ¿verdad? No estoy emitiendo juicio. Sí, lo que marca la ley, digamos, lo que marca el reglamento. Lo que marca la ley. Entonces, el poder político lo mantienen las fuerzas que controlan el país, el PSV, las fuerzas de la revolución. Porque hay una cantidad de partidos de izquierda progresista que son aliados. El PSV es el más grande. Delcy Rodríguez ahora es la presidenta. No controló el Estado de Estados Unidos. De manera que han logrado un objetivo, que es el apresamiento de Maduro,
para mandar una imagen de poder, tratar de amedrentar al mundo entero, sobre todo a América Latina, tratar de humillar a Maduro en su lógica. Para nosotros no está humillado, es un presidente secuestrado, pero el objetivo de desplazar al gobierno no lo lograron. Yo creo que lo tenían. Ellos contaban con algo adentro para eso. Pero el propio Marco Rubio reconoce que la oposición interna es muy, muy débil. Y eso es verdad. La oposición está dividida en tres. Una que cree en las elecciones y participa y tiene diputados que no están de acuerdo con la injerencia de Estados Unidos. Otra que no cree en las elecciones pero participa porque no le queda de otra, como se dice aquí. Y otra que no cree y no participa. Dentro de la gente que participa está Corina Machado, pero ella no le apuesta a una victoria electoral, sino a un golpe militar. A eso que le apuesta ese sector, que los militares tomen las riendas del poder. Claro, tendrían que ser militares que respondan a ellos. Entonces, ese sector no tiene posibilidad. Incluso Donald Trump ya desechó a Corina, la maltrató, dijo que ella no tiene apoyo en Venezuela. Sí. Imagínate lo que dijo de ella. Y al otro ni lo mencionó, el supuesto ganador de las elecciones según Corina. Yo no me sé ni el apellido, creo que le dicen Edmundo. Edmundo. Ni lo mencionó Donald Trump. Y han comenzado a decir que están hablando con Delcy Rodríguez, que ella dice que va a hacer lo que ellos digan. O sea, están haciendo guerra psicológica para creer que ahí hay un sector que traicionó a Maduro, que está gobernando. Eso es guerra psicológica. Mandar imagen de división. Para dentro de un mes decir, bueno, Delcy salió peor que Maduro. La agresión sigue. O sea, están preparando el terreno, haciendo guerra psicológica para luego tener excusas políticas, entre comillas. Pero fíjate lo que dijo Donald Trump en la locución, en la conferencia. Dijo que anunció su intención de apoderarse del petróleo de Venezuela y dijo que compañías de Venezuela de Estados Unidos volverán a Venezuela. Lo dijo sin escrúpulos. Es decir, nosotros no estamos aquí combatiendo la droga. Nosotros lo que queremos es controlar a Venezuela para controlar el petróleo. Yo le agradezco, digamos, su sinceridad. Y no lo digo en tono sarcástico, porque yo creo que por lo menos tiene esa virtud de que dice su verdadera intención la dijo. A mí no me agrada la intención. Es una intención imperialista, agresiva, criminal. Pero la dijo. Lo otro que dijo fue, vamos a dirigir el país, o sea, Venezuela. Eso quiere decir que en cualquier momento él se podría declarar presidente de Venezuela. No dudes tú que lo juramenten allá, como a Guaidó en un parque de Venezuela. Como están las cosas, a mí no me sorprendería que juren, que Donald Trump jure ante alguien ahí, no sé quién, que él es presidente de Venezuela, porque dijo que va a controlar el país. Vamos a controlar el país. Y lo otro que dijo fue que seguirá el bloqueo al petróleo y que habrá una segunda ola de ataque si fuera necesario. Pero también dijo que Venezuela ya es libre. Fíjate qué enredo. Sí. Venezuela ya es libre, pero va a continuar el bloqueo. Bueno, pero si es libre bajo el gobierno de Delcy Rodríguez y del PSV, ¿verdad? Y si es libre, ¿cuál es la intención del bloqueo? ¿Le molesta que un país sea libre? ¿Y por qué nuevos ataques? Eso fue un enredo mental terrible. Pero no se limitó a Venezuela. Dijo otras cosas. Dijo que su intención es asumir el control total de América Latina. Y que en América Latina no hay cabida para competidores extranjeros. O sea, repitió lo de la estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, nosotros vamos a controlar América Latina y aquí no habrá chinos compitiéndonos, ni gente de la India, ni ruso, ni europeo. Bueno, nada, de ningún continente. Yo menciono a China porque es el más importante. Eso lo decide Estados Unidos. Estados Unidos decide. Ellos creen que ellos tienen derecho a decidir que ellos controlan América Latina y que no pueden haber competidores. Es decir, que un gobierno de América Latina no puede hacer negocio con China.
porque a Estados Unidos no le agrada, al gobierno de Estados Unidos no le agrada. Lo otro que dijo fue que van a controlar el comercio y los recursos naturales de América Latina y el Caribe. Ok, entonces, ¿qué anunció? Fueron 3 amenazas para América Latina y 3 para Venezuela. ¿Verdad? Para Venezuela el control del petróleo, el control del país y la continuidad del bloqueo y nuevos ataques. Y para América Latina, vamos a controlarla. No queremos aquí inversión de otros países. Vamos a controlar el comercio y los recursos naturales, que es los puertos y la infraestructura, en el caso del comercio. Y el tercer elemento que señaló para América Latina, que aquí lo tengo, es controlar el comercio, ya lo dije, aquí tengo un tercer elemento, es que van a restaurar, actuará contra todo el que ponga en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Es decir, el día que el presidente de Estados Unidos diga, tal país, tal gobierno pone en riesgo nuestra seguridad, entonces va a actuar. ¿Y es quién lo deciden? Ellos. ¿Qué es eso? Esa no es una agenda para llevar democracia, porque la derecha imperialista y la que no es imperialista siempre habla de democracia, derechos humanos, libertad de expresión, libertad de prensa, respeto al Estado de Derecho. Entonces ellos dicen en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho, pero dicen que en El Salvador sí, a pesar de que aquí tenemos un presidente de facto, elegido a través de un fraude electoral constitucional y técnico, porque la reelección está prohibida y no nos vamos a cansar de decirlo. Entonces, el de aquí sí, aquí hay democracia, porque este le es servil. En Venezuela no. Entonces Venezuela es un peligro. Ellos deciden, los reyes del mundo, pero esa agenda es una guerra imperialista, es una agenda imperialista, es una guerra, es una agenda de agresión que debería provocar, creo yo, en todos los gobiernos de América Latina, del mundo, pero me voy a quedar en América Latina, todos sin excepción. Lo mencionaría a todos. Ahí donde gobierna la derecha, como en Perú o en Ecuador, y ahí donde gobierna la izquierda, como Venezuela, fuerza progresista, como en Brasil, para mencionar unos ejemplos, deberían ponerse de acuerdo en crear un anillo de protección, porque hay una agenda que está escrita y que se lanzó ahora en un discurso. La agenda es que lo vamos a controlar a todos. Si yo fuera un empresario peruano, un gran empresario, yo tendría preocupación por esa agenda, porque lo que me están diciendo es que van a venir a controlar el país donde yo nací y donde yo tengo mis negocios. Y si yo tengo una relación comercial con China, lo que me están diciendo es que van a venir a quitarme esa relación. Es decir, hay una agresión para todo el mundo, es para los pueblos, los gobiernos, los empresarios, los pequeños empresarios, el campesinado, el profesional, el estudiante, el periodista. Todo el mundo es objeto de ataque, incluyendo la derecha. Entonces, y esa agresividad ya había comenzado. ¿Te acuerdas cuando vino aquí Marco Rubio a dar orden en Costa Rica, a dar orden aquí, a mandar venezolanos presos para acá, secuestrado allá y secuestrado aquí, a dar orden en Ecuador, donde obligó al gobierno a que hiciera un referéndum para una base militar? El pueblo la rechazó. La amenaza a Panamá: vamos a controlar el puerto a la buena o a la mala. Tiene que salir de la ruta de la seda. Y ahí siguen forcejeando. Dijo que Canadá lo va a convertir en el Estado 51. Bueno, Canadá ha sido amigo de Estados Unidos. Ahora quiere controlar Groenlandia. Sigue con eso, que pertenece a Dinamarca. O sea, ¿quién se salva aquí en esta agenda agresiva? Entonces hay que cerrar fila frente a este asunto. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay que crear un anillo. Me gusta mucho la idea de Lula de convocar a la CELAC. Y Petro está hablando del Consejo de Seguridad de la ONU y de la OEA. En Venezuela tienen una difamación contra Petro terrible. Terrible, una agresión fuerte. Hay elecciones en junio. Quieren incidir en ese proceso. En Honduras le dicen al pueblo por quién debe votar. Y le dicen a la cúpula de los liberales: ustedes ganaron las elecciones, ganó Narrala, pero se va a quedar el de nosotros. ¿O no? ¿Se va a quedar el de nosotros o no?
y los liberales aceptan que se quede el otro. Al pueblo argentino prácticamente le dicen que vote por Milei. Claro, los pueblos no siguieron su recomendación, porque Milei perdió 5.2 millones de votos y Narral aumentó 1.100.000 de los liberales, lo pasó de 335 a 1.400.000. Pero incidieron en el resultado. Y luego hasta maltratan, porque a Milei después le dicen, mira, no son 20.000, lo que tenemos son 5.000. Además depende del Fondo Monetario. Además no es donación, es préstamo. Es un desastre. Un desastre. Por eso Milei anda ahorita, imagínate, un tipo con mentalidad fascista. Anda ahí con Lula y anda con China. Después de expresarse como un gran anticomunista. Los chinos le están comprando soya, le están vendiendo. Argentina no le está yendo mal con China, que por cierto es su segundo mercado de exportación para Argentina. También China tiene un peso importante. Bueno, entonces aquí lo que hay es una agenda global de control del planeta, ¿verdad? Y Venezuela en esta agenda global es un país muy importante en América Latina, en América y a nivel mundial. Porque tener las reservas más grandes de petróleo, tener tantos recursos naturales, Venezuela tiene mucha agua, una biodiversidad enorme. Mira, en Sudamérica está el 25% del agua del mundo. En Sudamérica, en la Amazonía, que son 6 países, hay 125.000 variedades de plantas, donde los gringos quieren intervenir para la industria química farmacéutica y agarrar variedades de plantas, hacer medicina, que ya lo conocen la población original, aborigen, y patentarla. Aquí en Centroamérica también hay más de 80.000. Hay agua, hay de todo en Sudamérica, hay grandes mercados. Y en México. Yo estoy mencionando los lugares donde hay para ellos más interés, pero todos son interesantes. Ellos someten a cualquiera. Mira República Dominicana, un país invadido por Estados Unidos en 1916, se fueron en el 24 y dejaron a Trujillo encaminado hacia la presidencia, que llegó en el 30 con un golpe de Estado como jefe del ejército, apoyado por ellos, y gobernó 31 años, el gobierno más genocida de América Latina, la dictadura más genocida, superior a todas las dictaduras militares que ha tenido América Latina, incluyendo a Pinochet, y apoyado por ellos 31 años. En el 65, en el 62, gana las elecciones Juan Bosch, un político liberal, avanzado, ya muerto Trujillo, asesinado por Estados Unidos, que ya no le servía para impedir que hubiera una revolución como en Cuba en el 59, y le dan un golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, Kennedy. Eso está totalmente documentado. Luego se inicia una guerra en el 65 para reponer a Juan Bosch, un sector de los militares con el pueblo, retornar a Bosch y la constitución del 63. ¿Qué hace Estados Unidos? La guerra comienza un 24 de abril del 65 y en el 28 meten 48.000 marines que iban para Vietnam. Invaden República Dominicana, una guerra de 4 meses. Bueno, ese país agredido por Estados Unidos, y no solo es eso, sino que luego montaron un gobierno de 12 años de Balaguer del 66 al 78, un gobierno genocida, bajo control de la CIA y de los militares norteamericanos, que liquidó a buena parte de la izquierda y la intelectualidad progresista. En ese país llamado República Dominicana acaban de permitirle a Estados Unidos que incursione militarmente. Han montado tropas para atacar a Venezuela. Eso da pena. El nivel de presión. El presidente de la República, de un partido que viene de la división del PRD, que fue un partido creado en el exilio contra la dictadura de Trujillo, que llevó a Juan Bosch a las elecciones de 63 a ser el mejor gobierno de la historia del país de 7 meses, y derrocado, y luego participó en la guerra del 65. Ese partido, que ahora tiene otro nombre, pero son los mismos, algunos vienen de la guerra del 65. El papá de Abinader, el presidente de la República, fue viceministro, fue ministro de Finanzas de Juan Bosch, y tuvo un cargo del gobierno de Camaño, del coronel que enfrentó a las tropas de Estados Unidos con el pueblo. Él viene de una familia liberal, permitiéndole a Estados Unidos incursionar en territorio dominicano
tienen todo un dispositivo militar para amenazar a Venezuela. ¿En qué beneficia eso a República Dominicana? En nada. ¿Por qué no invierten en energía solar? Que es lo que necesitamos. Entonces, o cooperación en inteligencia artificial, o cooperación en robótica. Ajá. Mira, César, viendo este marco amplio, ¿qué tanto ha avanzado Trump en este segundo periodo, en esa ruta? Porque hemos visto a un Trump tomando decisiones bastante controversiales, conflictivas, entrando en crisis con países, Canadá, México, bueno, Colombia, que prácticamente después de la conferencia lo deja amenazado, y sigue esta operación en Venezuela. Este paso que se da en Venezuela, que por cierto te quiero preguntar esto también, estaba revisando, alrededor de 5 o 6 países que básicamente son aliados al formato de Donald Trump, a este enfoque MAGA, son los que han aplaudido y han felicitado a Trump. Dentro de ellos estamos hablando de Netanyahu, estamos hablando de Milei, estamos hablando de Italia, y no son más. El resto, hay una postura bastante tibia de aquellos que piden, digamos, diálogo, consenso, que se respeten las posturas, digamos, de la dinámica diplomática y de las reglas internacionales. Pero, digamos, hay un grupo de países que ha sido mucho más directo y ha planteado que condenando la acción, pidiendo la libertad inmediata de Maduro, pidiendo de alguna manera condenas y posturas, por ejemplo, de Naciones Unidas. Entonces, no sé a esta altura, primero, ¿cómo percibes la reacción internacional de gobiernos, de países y aquellos que en realidad que son los menos y prácticamente son estos países arrimados, digamos, a esta política del formato MAGA, que ahí yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, y yo lo afino un poco más, si querés, eso. Tú hablas América para Estados Unidos, pero en realidad Trump está limpiando Estados Unidos de todo aquel que no sea blanco y rubio. O sea, está sacando del país, independientemente tenga o no tenga raíces ya ahí. Entonces, ¿cuál es tu lectura sobre la reacción que han tenido la comunidad internacional, los países? ¿Qué debió hacerse? ¿Y ha avanzado en esa ruta que tú has planteado como objetivos estratégicos de este periodo de Trump? Ok, antes te voy a decir, para precisar mejor lo que comentamos de América para Estados Unidos, en realidad es América para los grupos de poder económico de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos no responde al pueblo. Cuando nosotros hablamos de Estados Unidos no nos estamos refiriendo, cuando hablamos de su agresividad, al pueblo. Nosotros respetamos todos los pueblos del mundo. Nos estamos refiriendo a sus grupos de poder, a su gobierno que representa grupos. Si se roban el petróleo de Venezuela, no es para el pueblo de Estados Unidos, es para las empresas petroleras. Incluso están reprimiendo a los latinos, lo que tú decías, expulsando muchísima gente. En Estados Unidos una inflación alta, que supera el 12% en algunos servicios, 12, 13%. Y no se están generando creo que son 40 o 45 mil empleos que tienen que generar mensual y están generando, más de 100 mil, están generando 45 mil. Ya el desempleo está en 4.2, la tasa más alta del 20. Al pueblo de Estados Unidos le está yendo mal, porque Trump está atacando el mundo entero, incluyendo a su pueblo. Entonces, esto era como para precisar esta partecita. Antes de hablar de sus éxitos, yo quisiera decir, por lo que metiste al final, la reacción internacional. Yo siento que la reacción ha sido bastante buena, en general. Se pronunciaron la mayoría de los gobiernos de América Latina. Ya sabemos la postura de Milei. Bukele lo que hizo fue sacar una foto de Maduro preso, o sea, como una burla. Pero nosotros no tenemos nada que esperar. Este rompió relaciones con Venezuela en el 19. Sí. Él no reconoce ese gobierno. Ok.
Cero aporte, César, a la problemática global, o sea, cero aporte. Una burla de un presidente en lugar de decir lo que sea. Pero ni el de Ecuador por lo menos estableció una postura felicitando a Trump, ¿verdad? Pero bueno. Ok, pero estos son como los ultraderechistas que tenemos, el de aquí, el de Ecuador, el de Argentina. Pero ha habido buena postura de Colombia de inmediato, de México, muy enérgica, Brasil, etcétera, Chile, se pronunció bien, su primera reacción, y otros países, incluso creo que hasta Guatemala, aparte ya de Nicaragua, Cuba. Ok, acaba de salir un comunicado de Colombia, México, Chile, Brasil, España, son 6 países, aquí lo tengo, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, que está bastante bien, condenan la agresión. Siempre hay un matiz ahí de que darle legitimidad al gobierno, ese tipo de cosas, como insinuando alguna cosita, pero en general hay una condena a Estados Unidos. Bueno, se pronunció Rusia, se pronunció China, que son la Unión Europea, y países de Asia, etcétera. Ahora, la OEA, el secretario general, es una posición que no condena la agresión, pero ese es el secretario general. Esa no es la opinión de los países que integran la OEA. Es de una persona que tiene el cargo de secretario general, un hombre pro gringo, y lo que hace es atacar a Venezuela. Y en el caso del secretario general de la ONU, también muy aguadito. En este caso, rechaza la acción, pero también con muchas cláusulas compensatorias. El de la OEA es alineado a Estados Unidos, el secretario general. Pero imagínate los países de la OEA, ¿cuáles son? Brasil, México. Solo ahí tú tienes el 65% del Producto Interno Bruto de América Latina, para decirlo en términos económicos. ¿Qué importa lo que diga el secretario general de la OEA? Y si le suma Colombia y le suma ya otros países, América Latina no tiene nada que ver con esa opinión de ese señor. Entonces, yo sí creo que Estados Unidos está pagando sus costos internacionales, porque esto es terrible, no es la primera vez que lo hacen. Ellos llevaron a Noriega una vez en Panamá y nombraron presidente un tipo que juramentó en un portaaviones de Estados Unidos, un tal Andara, Guillermo Andara, presidente electo en un portaaviones de Estados Unidos, en sustitución de, o sea, juramentado, en sustitución de Noriega. Ellos tienen un historial de este tipo de cosas. De manera que esto que han hecho no es nuevo, ¿verdad? No, tampoco es que es algo nuevo. Pero ¿cómo va la estrategia de Trump? Yo creo que él ha tenido 2 logros, nada más. Uno es someter más a la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha hecho? Obligarle a invertir el 5% de su PIB en el gasto militar para la OTAN. O sea, gasten más en su defensa. Pero además, eso significa más compra de armas. Sí. Entonces, entre otras cosas. Pero las armas se las vende Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le está vendiendo armas por miles de millones y la Unión Europea se la dona a Ucrania. Ok. Estados Unidos no regala, sino que está vendiendo. Ha hecho 2 negocios. O un negocio por el lado militar. Y lo otro es, no con Trump, ya venía con Biden, digamos un logro de Biden, pero continúa con este, que Europa le está comprando el gas y el petróleo, el 85%, un 15% a Rusia, y se lo compra 6 veces más caro. Estados Unidos con esa guerra hace 2 negocios, venta de armas y venta de combustible. Pero además da orden política, da orden de lo que hay que hacer. Y lo otro fue que le puso aranceles a los productos, luego le bajó una parte de lo que le había puesto y los obligó a los países de la Unión Europea a invertir en Estados Unidos en 3 años $600 mil millones, 200 mil por año, que no es una cosa tan grande para la economía de Estados Unidos. Pero fíjate en la cláusula. Ustedes tienen que venir a invertir aquí, a levantar nuestro Producto Interno Bruto. Ayúdenos a levantar nuestro PIB, porque China crece 5 y nosotros 2. Y la India crece 6. Entonces, 6% anual, más de 6. El 90% de la ganancia de esas empresas que inviertan allá pertenecen a Estados Unidos, al Estado.
y a Europa el 10%. Es una humillación terrible. Lo mismo hizo con Japón, 350.000 millones, y con Corea del Sur 150.000. Ok, entonces hay un logro ahí porque hay un sometimiento. Europa es un continente colonizado. Hay países como Turquía que no, Turquía no, ni Hungría. España tiene sus posibilidades de mostrar cierta autonomía en determinados momentos, pero no quería invertir el 5% del PIB en la OTAN y al final lo hizo. Ok, entonces, el otro logro es en Honduras, porque lograron imponer a Juan Orlando, perdón, a este presidente, ¿cómo que se llama? Siempre se me olvida el nombre del Nasri. Ok, Nasri Asfura. Sí, no porque el pueblo le diera mucho más votos, como él pidió, porque los nacionales tenían el 37% de los votos y finalmente llegaron a 40%, con todo y fraude. Se sabe que no contaron 10.000 urnas. O sea que no fue el voto. El que aumentó los votos fue Nasrallah. Y ellos llamaron a no votar por Nasrallah, pero sí su capacidad de influir en los liberales para que desconozcan el reclamo de Nasrallah y aceptaran la victoria del otro, que era el suyo. Y la representante del Partido Liberal en el tribunal, en el Consejo Electoral, se plegó, hizo alianza con el del Partido Nacional y con un suplente un suplente que hay, porque hay 2 suplentes que no son de partido. Hay 3 de los 3 partidos mayoritarios y 2 suplentes por si falta un propietario o 2 propietarios. Entonces con ese aprobaron la supuesta victoria electoral del candidato del Partido Nacional. Y esa muchacha se fue a aparecer con la otra del Partido Nacional, se metieron en la Embajada de Estados Unidos alegando persecución. Claro, un vínculo abierto con el gobierno de Estados Unidos. Ahí lo que hay es un gran fraude en Honduras. Pero digamos, es un logro para ellos que Libre no siga gobernando. Sí. Ok, vamos a ver qué viene después. Yo creo que ese gobierno va a un desgaste, a una concentración, a privatizaciones, etc. Ahí esto va a coger otro rumbo más adelante. En lo demás ha fracasado. Bueno, tal vez se puede mencionar un tercer logro, que es sacar a Panamá de la ruta de la seda. El gobierno de Panamá abandonó su pertenencia a la ruta de la seda, el gran proyecto chino de inversión en infraestructura en Asia, que iba a llegar hasta Europa, y hay países de América Latina, muchos que pertenecen. Ok, veamos lo demás. En Panamá, siguiendo con Panamá, dicen que quieren controlar el canal. China tiene 4 puertos, donde circula el 40% de la mercancía. China sigue ahí, bajo la forma de concesión. Y Hong Kong dijo que iba a entregar 1, pero en la licitación está participando China. De manera que puede ser que China termine con 5. O sea, le puede salir hasta peor. Ahí yo no veo que estén controlando el canal. Eso está pendiente, porque dicen que lo van a controlar a la buena o a la mala. Al rato hacen un bombardeo en Panamá. Pero por el momento no hay un logro importante ahí en la parte de la ruta comercial, que es el canal. En Ecuador viajó Marco Rubio. ¿Qué logró ahí? Un referéndum para una base militar. ¿Qué hizo el pueblo? Votó en contra de la base militar. Ahí lo que vino fue una derrota. En Argentina yo no creo que hayas incidido porque Milei no subió votación. El partido de Milei perdió 5 millones de votos y la oposición perdió más y el 32% no votó. Es decir, que ahí lo que hubo fue que Milei quedó primero, su partido, porque el otro perdió más votos que el suyo, pero entre los dos perdieron más de 11 millones y el 32% en un país donde el voto es obligatorio se abstuvo. Una cosa lo más alto en la historia de Argentina. Y hay un rechazo a Milei y hay un rechazo a la oposición en ese sector. Entonces, ¿cuál es el afianzamiento de Milei? Y Milei lo que ande con los chinos y ahora anda también con Brasil, viendo cómo no se le desploma su economía. Yo creo que ahí, bueno, Milei ya estaba cuando llegó Trump y ahí sigue, pero no tiene el respaldo que tenía. En México lo amenazaron 4 veces con los aranceles, 4 veces se echaron para atrás. En marzo, en abril, en mayo.
Finalmente unos aranceles ahí al acero, creo, y al aluminio. Y México acaba de aumentar sus exportaciones, ya hicieron el balance del año. México tuvo un aumento de sus exportaciones. Está vendiendo en otro lado y en Estados Unidos. ¿Qué han controlado? Pusieron el Golfo de México en su geografía. Le pusieron otro nombre, Golfo de América. Bueno, ellos tienen una parte del Golfo de ellos. La otra tiene que ver con Cuba y la otra con México. ¿Qué es eso? No pueden con México. Y México sigue reduciendo el desempleo. Hay que leer el discurso de Claudia, unas declaraciones que dio, todos los logros que han estado en el primer año. De manera que no hay un sometimiento. Con Canadá, un país, un gobierno aliado de Estados Unidos, lo maltrató. De nuevo arancel. Bueno, Canadá le puso aranceles y las exportaciones de Estados Unidos a Canadá han caído. En Canadá muchísima gente no quiere consumir productos de Estados Unidos. Y Canadá fortaleció sus relaciones con China. Es decir, le está buscando salida a sus exportaciones. Ya terminó el pleito. No lograron nada. ¿Declararon a Canadá Estado 51? No. Con Groenlandia, lo que sigue es la amenaza. Sí. Vámonos ahora, sigando en Sudamérica, con Brasil, un arancel de 30%. Al final terminaron bajándolo y excluyendo el café. Porque Lula le dijo, miren, nosotros solo vendemos ahí el 11% y le vendemos a China el 31%, el 10%. No se metan en problemas. Eso lo podemos vender en China, en la India. Y otra parte va a entrar siempre allá. Y negociaron. Y no pudieron con Brasil. Y no pudieron con Colombia. Que también hay una tremenda amenaza a Colombia, declarando a Petro narcotraficante. ¿Qué han logrado en Colombia? Que la izquierda, todas las fuerzas de izquierda y progresistas, se aglutinaran alrededor de un candidato. Van todos juntos por primera vez para las elecciones de junio. Es decir, se ha fortalecido ahí el proceso. Y ahí está Petro con su política muy clara, internacional, etcétera, e interna. En Centroamérica, bueno, pero aquí dos puertos, que van a administrar dos puertos, a reparar dos puertos en Guatemala. En Costa Rica ni se sabe qué es lo que van a hacer con los puertos. Y aquí todavía no, lo que mandaron fue preso de Venezuela. Y parece que quieren controlar la energía nuclear si es que va. No es nada. Igual en Dominicana. Entonces, ¿dónde está el otro escenario? En Asia. Ataque a Irán. ¿Cómo le fue? Sí. Irán le respondió. Destruyó dos refinerías. Le golpeó las dos refinerías. No la destruyó, la golpeó severamente. De Israel. Y los dos puertos. La sede del Mossad, o sea, de la CIA. Y un centro de investigación milenario. Con una información riquísima. Y golpeó Irán en respuesta a Estados Unidos. 3 bases militares en Qatar, de Estados Unidos. Y Netanyahu fue corriendo a reunirse con Donald Trump en Washington para evaluar qué fue lo que pasó. Perdieron la guerra que Trump le dice de 12 días. Ok, ¿qué lograron con la India? A la India la amenazaron de que rompiera relaciones, no que rompiera, que no le comprara petróleo y gas a Rusia. ¿Cuál fue la respuesta del primer ministro? Rusia es un aliado estratégico para nosotros. Viajó a China. Desde hace muchos años que no visitaba China, un jefe de Estado de la India, que ellos tienen alguna diferencia ahí en una región. Y invitó a Putin a la India. Y se metió en la reunión del grupo de ASEAN, donde está Laos, Camboya, Vietnam, Singapur, Tailandia. Por donde pasa el estrecho de Malaca, ya entrando al Índico. Que esos son países que tienen son 10, ahora incorporaron otros, son 11, tienen el 5.6 del PIB mundial, más que Alemania, y más que la India, y que Japón, y tienen muchos recursos mineros. Aprovecho para decirte que Vietnam tiene el 22% del 18% de las tierras raras, y China el 38%, y los dos están en el BRIC, y la India tiene creo que es un 8%, Brasil un 17%, y están en el BRIC. Es decir, que los países del BRIC tienen más del 80% de las tierras raras. Estados Unidos tiene el 1,7%. El otro que tiene como un 5% es Rusia, que son recursos clave. Entonces,
La India, muy claro, alineada con Rusia, con China, fue a la reunión del grupo de ASEAN y de Shanghái. Se apareció el primer ministro. Ese es un grupo que está China, Rusia y 4 es República Soviética. No pueden con la India. Presionan a Pakistán. ¿Cuál es la solución que encuentra Pakistán? Quitarse la presión. Firmar un tratado con Irán. ¿Saben qué consiste el tratado? Que si Irán es atacado por una potencia nuclear, le hace Israel o Estados Unidos, va a recibir apoyo de Pakistán. Y Pakistán tiene armas nucleares, igual que la India. Entonces, fuerzan a Pakistán, que le compra muchísimo gas a Irán y la India, a través de un gasoducto que va ahí, y le sale peor. Presionan a Turquía, presionan al otro. Y en la reunión del BRIC, entran al BRIC, ahora son 21 países, eran 10 antes de que llegara Trump, ahora son 21 entre los socios, y ahí está Turquía, ahí está Tailandia, que es la economía 16 del mundo, después de España, es un país poderoso, ahí está Vietnam, entre otros. Amenazan, siempre tienen sus amenazas con Siria, mantienen sus amenazas contra Rusia, porque Trump se vende como mediador, pero también amenaza. ¿Y cuál es el resultado de la guerra de Ucrania? El resultado es que Rusia sigue avanzando en la línea del frente, que Donald Trump sabe que si esto se prolonga mucho, ahí Rusia puede llegar a controlar Odessa, el Mar Negro, y ya ahí no hay nada que negociar. Lo que viene después es la capitulación. Y le dice a Zelensky, cedamos ya. Y está en la estrategia escrita que hay que ponerle fin a esa guerra. Él lo tiene escrito en el documento de la estrategia. Y que Europa tiene una sobreestimación de sus capacidades frente a Rusia. Es decir, está tratando de ponerle fin, pero no por razones humanitarias, sino para impedir que después sea peor, que en la negociación que venga después, Rusia diga, bueno, no, mira, lo que yo le pedía ya no, eso es el 10%, agreguémoslo esto. Rusia lo que está pidiendo es ya que la República del Donbass, Donetsk y Luhansk, sean rusos, que se reconozca Crimea como ruso, que haya elecciones, que se vaya, porque Zelensky tiene que ir. Zelensky es un presidente de facto. Es un presidente de facto, porque en Colombia ha habido guerra y siempre ha habido elecciones. En Ucrania hay una guerra y Zelensky decidió seguir. Pero Zelensky no es un dictador, ¿verdad? No es un antidemocrático para los europeos y para Estados Unidos. Entonces, la guerra en Ucrania está destruyéndose, Rusia está golpeando los tendidos eléctricos, el sistema energético, la infraestructura. ¿Qué es lo que cosecha Ucrania? Muertos, heridos, desaparecidos, emigrantes a Europa, destrucción de su infraestructura, dificultades para reclutamiento de sus tropas. Aprobaron que los jóvenes de 16 años ya vayan a la guerra. Entonces, es un desastre. Y Rusia está ganando la guerra. Ahí no hay nada que discutir. Con China le ponen aranceles. ¿Qué hace China? Vendía el 20% en Estados Unidos y ahora vende el 10% de sus exportaciones. Sus exportaciones cayeron muchísimo a Estados Unidos. Pero las exportaciones totales de China crecen 6% en el año hasta noviembre. O sea, vendo menos en Estados Unidos, pero mis exportaciones totales al mundo crecen. Y su economía crece 5%. ¿Qué fue lo que hizo? Vender más en África, en Europa, en Asia y en Sudamérica. Aumentar sus exportaciones a otros países. Buscarle el camino. Por ejemplo, aquí hemos visto más productos chinos en los últimos años. No sé qué tanto puede crecer, pero digo, es una señal, ¿verdad? Las exportaciones chinas a El Salvador han crecido este año, creo que más de $300 millones. ¿Sí? Y la de El Salvador, yo tengo el saldo ahí, la de El Salvador están en 45 en 11 meses. Y en el 18 eran 86. Es decir, que este país está vendiendo la mitad de lo que se vendía cuando el presidente de la República era Salvador Sánchez Serén, a China. Y China está vendiendo mucho más.
Bueno, entonces, en general, no están controlando el Indo-Pacífico, no logran controlar. Pero ¿tú crees que hay avance? O sea, porque para atrás no veo que vaya, o sea, tampoco, pero no en la velocidad, en la dimensión y en lo que la narrativa de Trump dice. Yo francamente no veo esos avances. Veo porque, un conflicto, pero tampoco lo veo que vaya para atrás, ¿o sí? En algunos casos sí. Bueno, ¿dónde tiene logro? Honduras, Panamá sacarlo de la ruta de la seda, digamos. Ahí es un... ¿Pero qué es eso? En términos estratégicos, eso no... Bueno, lo de Honduras, un gobierno. Pero, ¿dónde está el problema? El ataque a Irán significó un revés. Sí. Irán ya ahora dice, no, yo no permito inspección. Sí. Ataca se mete con Rusia, con China, con la India, y estos recolocan comercio. Recolocan comercio. Es lo que está pasando, todavía no con resultados, pero un poco lo que está pasando a partir de provocar un trabajo mucho más articulado de Brasil, México, Colombia. Digamos, cuando eso se consolide, viene otro movimiento. Ese tipo de cosas son las que más o menos se van dando. Claro, César, me permite leer algunos comentarios. Sí, para cerrar, una cosita. El ataque a Venezuela ahora, ¿qué provoca? Reacción internacional, incluso de España. Sí. Entonces, así, con ese comunicado concreto con Brasil, con México. Y su economía está afectada. Con más desempleo, ahí hay un retroceso y más inflación. Quiero leerte unos comentarios porque quiero preguntarte esto al final. El mensaje de Lula me parece que es preocupante, el mensaje de Lula. O sea, Lula casi establece que si este tipo de operaciones o comportamientos en el plano de la globalidad no se le pone un alto, puede provocar un conflicto armado a nivel global. Más o menos eso es lo que uno lee entre líneas. Sí. Y eso estamos hablando de palabras mayores. Te quiero preguntar eso al final. Déjame hacerte los comentarios de la comunidad. Han escrito un montón, voy a leer los que pueda. Frank dice, no va a haber elecciones en Venezuela. Te pido que vayas anotando, César, y al final, de manera resumida, respondemos a algunos. Bendiciones, feliz domingo, dice Frozen. Michi, de lunes a domingo el barcito está contigo. Empecemos este 2026 con todo el apoyo, seamos bonita comunidad, excelente. Con todo, dice, muy buenas tardes, Ingrid, presente, dice Ingrid. Hoy se te han olvidado las florcitas, fíjate, Ingrid. Dice, un enorme saludo desde México, seguimos resistiendo. Dice, presente y compartiendo, Frank. Saludos a César Villalona y a toda la comunidad. Saludos. Nuevo año, llegando, ya dejé mi like. Dice, muchas gracias por todos sus comentarios. Dice, no nos hagamos porque no somos. En el caso de Maduro hubo pacto o acuerdo. Eso es muy evidente. Todos los análisis llevan eso. Esto es clave. Te lo dejo, César. ¿Cómo es posible que entren aeronaves casi sobrevolando espacios que son de, ¿cómo se llama?, importancia estratégica, militar y política, y nadie se ha dado cuenta? Te dejo eso para tu análisis. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Fran? ¿Se te acabaron las camisas negras? No las he lavado, mañana toca. Dice, para mí, la gente es como la que quiere si el pueblo está bien, eso porque le toca a su presidente. Uno pregunta, ¿cómo hago yo? Dice, aquel tiene, vamos a ver, aquí nos vamos. Dice, Trump dice, nos robaron el petróleo y lo vamos a recuperar. América para los estadounidenses. Hemos hablado bastante sobre eso. Dice, la Fuerza Armada de Venezuela reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada por 90 días tras la caída de Nicolás Maduro en una operación estadounidense. Según un comunicado leído por el ministro de Defensa, enlace y comentarios. Dice, saludos a todos. Buenas tardes, aquí estoy, ya vine, dice Gazú. Muy buenas tardes. Hubo caballo de Troya, Judas dentro del círculo político militar cercano a Maduro, o lo entregaron a Washington. Ofrecían $50 millones por su cabeza, dice Iván. Ingrid, vamos a ver, no te pierdas el programa. Aquí estamos con César Villalona. Buenas tardes a todos. Vamos a ver.
Ya confirmaron que son 40 las personas fallecidas en el ataque a Venezuela. Hubo logística proporcionada por El Salvador, dice. Dice, algo que no se dice es el tema de los 50 millones que a cualquiera hacen vender a cualquiera, dice. Yo creo que ese pleito de mafiosos, mejor analicemos lo nuestro, dice. Vamos a ver, voy. Dice, Fran, junto a César Villalona, trae el análisis coyuntural. No te lo puedes dejar pasar, dice. El golpe de Estado temporal a Chávez fue celebrado por Paco Flores y le salió soplado el cohete también. ¿Cómo sirve el canal de Ingrid? Yo creo que se busca, no sé cómo lo tiene, si como socorro jurídico, pero ahí que nos escriba Ingrid, Emprendedor 503, dice. Vamos a ver. Saludo Fran y a César desde Indianápolis. Un abrazo hasta Indianápolis. Pregúntale si sabe sobre Citgo en Estados Unidos. Citgo en Estados Unidos, dice Vladimir. El pacto de Donald Trump es un rufián. Se quiere quedar con todo. Así le quitan tierras a México. No se ve, a la fuerza. Dice... pero China sabe lo mismo, controlar los puertos y la economía. Es lo mismo, más o menos, por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. A mí ninguno de los dos bandos me cae bien, ni Maduro ni Trump. Lo que me da lástima es el pueblo venezolano que no se beneficia en nada de los propios recursos naturales de su país. Vamos a ver. Aquí les dejamos su like, compartan por favor. Excelente análisis, excelente análisis. Muy buenas tardes, dice, saludos a todos los pensantes conectados, especialmente a Frank y a César Villalona. El análisis de César es muy correcto, dice. Pero si Venezuela también es América, también tiene derecho a poder hacer lo mismo que ha hecho Estados Unidos según la lógica Monroe. No está humillado, dice, imagino que ha de ser orgullo ver a Maduro llegar esposado a Estados Unidos. No es oficial, pero Dross comentó que, bueno, no entiendo ahí qué dice. Manténganse opinando de lo que saben, dice, que es El Salvador. Además, sus declaraciones son pruebas. Dice, 27 veces mencionó Trump la palabra petróleo. Dice, Trump odia a los latinos, pero muchos latinos contentos con lo que ha hecho. Qué bárbaros. Se percibe eso también, fíjense. ¿Prohibida por quién? Por poquitos opositores. En El Salvador no hay democracia porque se pudo de la alfombra y porque no tiene petróleo. El ciclo de izquierda llegó a su fin. Estás hablando de Venezuela, ¿verdad, Rafa? Dejemos like, Salvador Patria Querida. Un saludo a Salvador Patria Querida. Está por acá con nosotros. El jueves, sí, que el jueves cadena nacional, ahí vamos a estar sin falta. Like 64. Le hicieron muy buena la camita a Maduro entre Trump y Bukele, dice. Netanyahu 85, un youtuber de Venezuela. Apoyemos el canal, si podemos, dejemos el like. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Las dictaduras de derecha. ¿Qué pasó aquí? Me fui. Las dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda son lo mismo. Dice Fran, abre el debate y César Villalona lo ilumina con su visión y análisis coyuntural. El que se opone a Estados Unidos, que se vea en el espejo de Maduro. El tema de hoy debe ser economía y política. Vamos a ver, vamos a leer los últimos, César. No olvidemos el golpe de Estado de Jacobo Arbenz en Guatemala. Fue derrocado por la multinacional. Dice, el ambiente se siente tenso, como si de un momento a otro
puede estallar una guerra entre las potencias. Gracias a Dios no tengo hijos, pero que me da fuerzas. Esto es un poco lo que te pregunto, me voy a quedar acá. Esto es un poco lo que yo leí en el tuit que publica, o en la postura que publica Lula. Y Lula alerta a eso, es decir, esto se puede salir de control. ¿Es posible eso? Ya hablamos del plano económico, el impacto, avances, retroceso, etcétera. Te dejo todos los comentarios que hemos leído, pero quiero que nos amplíes un poco sobre esto. Políticamente, esto puede romper a llevar a un nivel de conflicto en la región o en el entorno nuestro más cercano. ¿Es posible una situación de esas? Espérame, te voy a dar ahora ya. Porque hubo bastante comentarios, gracias a la persona por sus comentarios, sus preguntas, sus saludos. Me voy a limitar a las preguntas. A la primera era sobre las elecciones en Venezuela. Bueno, de acuerdo al ordenamiento, tiene que hacerse elecciones mañana juramentadas. Delcy Rodríguez, tengo entendido, con perdón. La juramenta de la Siempre Asamblea como Nacional. ¿verdad? O como presidenta temporal. Como presidenta. Pero hay que organizar elecciones. Ella es la vice y le corresponde el cargo de presidenta en el país. Por cierto, aprovecho para hacer una aclaración, porque Donald Trump dijo que era una presidenta puesta por Maduro. Ajá. Lo que sucede es que en Venezuela no existe el cargo de vicepresidente. No existe hoy y no existía antes de Chávez. O sea, la vicepresidencia no es electa. No tiene nada que ver con Maduro ni con Chávez, sino que ha sido así tradicionalmente. Y sustituye al presidente en ausencia por enfermedad, por cualquier motivo que no pueda, la persona designada vicepresidenta. En El Salvador existen los designados. Ante la falla de un vice, si no puede el presidente ni el vice, hay 3 designados. Entonces, si aquí Bukele se enferma y no es presidente, y el vice se enferma y no hay presidente, suponiendo, no le estoy deseando nada malo, lo va a sustituir el primer designado. Yo espero que Maduro diga, ese lo puso Bukele, ¿verdad? Porque es que ellos quieren decir cómo deben ser las cosas. Bueno, aquí existe el designado, punto. Y en Venezuela existe Delcy como vicepresidenta que puede sustituir a Maduro. Eso responde a los ordenamientos jurídicos de Venezuela, y la Constitución de Venezuela no la aprobó Trump, ni la elaboró Trump, y a Trump no le preguntaron. La opinión de Trump sobre la Constitución venezolana no le importa a ningún venezolano. Esa Constitución la aprobó el pueblo venezolano en un referéndum. Y aclaro esto porque en el 99 Chávez tomó posesión, había ganado en el 98, tomó posesión en el 99 y llamó a un referéndum para unas elecciones, para elegir a una constituyente que hiciera una nueva constitución. El pueblo votó a favor de que se hiciera ese referéndum, el 88%. Pueden buscar los datos en Google, 88%. Luego se elige la constituyente, que eran creo que 100 personas de diferentes sectores sociales, y elaboraron una constitución. Luego esa constitución fue a referéndum aprobatorio y se aprobó con el 73%. Y Chávez renunció como presidente de la República para someterse a unas nuevas elecciones en el marco de la nueva constitución. Y se sometió a unas elecciones y la ganó en el año 2000. Ese es el proceso. ¿Tú quieres más democracia que esa? Si en Estados Unidos tú hicieras un referéndum ahorita para saber si Trump debe seguir o no, se va. Y en Venezuela, en el año 2004, a Hugo Chávez le consiguieron la oposición las firmas requeridas para un referéndum revocatorio. Ya estaba a más de la mitad de su mandato, porque por 6 años, del 2000 a 2006. En el 4 vino el referéndum revocatorio. Con el 20% de la firma se le hace. Y el resultado fue que Chávez aumentó su votación en 1.5 millones. En un sistema electoral considerado por Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos, o sea, de la principal potencia imperialista, agresivo, porque él tuvo una política agresiva frente a la Unión Soviética con la bomba de neutrón. Hablaba de derechos humanos en el tercer mundo, agresivo hacia la URSS.
pero aquí apoyó la junta militar de gobierno, a la segunda junta. De manera que, en términos militares, de manera que no estamos hablando estoy hablando de un expresidente de Estados Unidos. Ya se sabe lo que es. Y ese señor dice que el sistema más confiable del mundo es el venezolano, el electoral. Bien, y esa oposición después le dio un golpe a Chávez en el año 2022, reconocido por Paco Flores, como dijo alguien, Francisco Flores de aquí, y por Donald Trump. Donald Trump no, por George Bush, hijo. Ok, ese es lo que ha ocurrido. Entonces, vuelvo al punto, excúsame el rodeo. Delcy toma posesión mañana, la juramenta, si es mañana. Y hay que hacer elecciones en 3 meses. Ese es el proceso, si se sigue la Constitución. Si Maduro regresa, antes de esos 3 meses, Maduro es el presidente. Ok, yo no estoy diciendo que va a regresar, ¿verdad? Estoy hablando de cómo es el proceso. Un pequeño paréntesis ahí para tener un poco tu claridad. Está en un momento de inestabilidad grave Venezuela en este momento, o digamos, porque tú lo has comentado y lo has planteado y pareciera que todo está tranquilo, que no hay mayor sobresalto. Te pregunto eso, ¿tienes esa lectura? Muy bien, mira, tiene que ver con la segunda pregunta, que si hubo pacto o acuerdo. Ok. Yo voy a dar una apreciación sobre esto. Marco Rubio está diciendo que llegó a acuerdo con Delcy, está haciendo guerra psicológica para presentar al grupo que está gobernando ahora, a ella, que encabeza un gabinete, como traidores de Maduro. Bien, eso es guerra psicológica. Yo políticamente lo entiendo. Ok, no estoy emitiendo un juicio moral. Y para luego decir, ya yo lo decía al principio, que Delcy se apartó de los acuerdos con Estados Unidos para justificar una agresión. Eso es todo lo que está haciendo Marco Rubio. Hay gente que se lo traga. Yo lo entiendo. De eso se trata la política. La política es una batalla de ideas. Eso es lo que él quiere, que eso se crea. Y que se crea en Venezuela. Ok. Entonces, yo lo que creo es, esta es una opinión, yo la voy a dar sin tener pruebas, que hay un sector de las Fuerzas Armadas que pudo haber participado en complicidad con Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que la Fuerza Armada de Venezuela no viene de una revolución como la cubana, donde se destruye un ejército y se crea otro. Estas son Fuerzas Armadas que vienen de los gobiernos de derecha, al servicio de los gobiernos de derecha, del gobierno de Estados Unidos y de los grupos económicos. Esa Fuerza Armada tumbó a Chávez, un sector, en el año 2002 le dio un golpe de Estado de 72 horas. Lo iban a tirar a la isla Margarita y de ahí Estados Unidos lo iba a llevar para allá. Pero le fracasó porque otro sector de la Fuerza Armada se rebeló con el pueblo. Y el dilema era guerra civil. Y si iniciaron una guerra civil ahí, los primeros muertos iban a ser los que estaban en la Junta de Gobierno. Cardona y todos los que estaban ahí. Que por cierto, ninguno cayó preso. Cardona se fue para Colombia y todos los golpistas siguieron ahí. Chávez lo toleró. No le abrió juicio. Le podía abrir un juicio. Y Capriles, que fue de los golpistas, y que ahí está el video donde se subió por un muro para atacar la embajada de Cuba, después fue gobernador de Miranda y compitió contra Chávez por las elecciones presidenciales. Y ahí es diputado. Imagínate qué nivel de tolerancia. Pero hubo una depuración de las Fuerzas Armadas desde ese golpe. Entraron elementos jóvenes, nuevos, más comprometidos con el proceso revolucionario, siguiendo los patronos, porque hay mucha gente que ya no está en la Fuerza Armada. Han pasado ¿cuántos años de ese golpe? 23 años. Entonces sí hay gente nueva comprometida con otra doctrina y con el proceso, digamos, revolucionario que se desarrolla en Venezuela. Porque eso es lo que hay. Porque el poder político en Venezuela pasó de la oligarquía a un grupo de fuerzas que representan intereses populares. En eso consiste la revolución. El paso del poder de una clase a otra. Por eso las revoluciones tienen fechas. La Revolución Francesa, 1789, es cuando el poder pasa de la autocracia feudal del rey a la burguesía, el tercer estado, y su instrumento político eran los jacobinos. Revolución Rusa, 1917, 25 de octubre, la China en el 49, la cubana, 1 de enero,
¿Por qué se llama revolución? Bueno, porque cayó el gobierno de Batista y tomó el poder una fuerza política militar que representaba un proyecto popular, no de los grupos de poder económico. Y desde ahí viene Estados Unidos con su ataque. La revolución haitiana, antiesclavista, 1804. La primera independencia de América Latina fue de Haití, 1804, 1 de enero. El paso del poder de los esclavistas a los esclavos. Entonces, en Venezuela hay una revolución en marcha, ok, agredida, etc. Entonces, es probable que el sistema de defensa antiaérea, de defensa aérea, de radares, que es con tecnología rusa, Estados Unidos lo haya desactivado. Hay una hipótesis sobre eso, hay un planteamiento que tienen esa capacidad, pero también puede ser que haya habido alguna complicidad ahí, en eso, porque un helicóptero no es para entrar a Caracas. O sea, un helicóptero en una guerra de guerrilla puedes bombardear y ametrallar, porque la guerrilla no tiene artillería, o las antiguas, digamos. Pero un helicóptero usted no lo va a ver en la guerra de Ucrania, no lo puede ver volando Venezuela, porque es un escenario de guerra, porque es un helicóptero armado que llega de Estados Unidos con militares. Es una agresión. El país tiene que derribarlo. Está en su derecho, porque le viola su soberanía. Ok, entonces, esos helicópteros ahí generaron sospecha. Y todo el tiempo que pasó hasta que apareció un gobierno, porque había como un vacío de poder. Y dio declaración un militar importante, llamó a la unidad, pero no apareció el alto mando. Pero luego Delcy Rodríguez aparece ya, con el ministro de Defensa y los representantes de los poderes. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la que dirige la Corte Suprema de Justicia, estaba Diosdado, etc. Puede ser que haya neutralizado a ese sector. Yo no estoy diciendo que esto es lo que dice el gobierno de Venezuela. Yo estoy diciendo una apreciación personal. Sí. Y en el fuerte Tiuna, donde secuestraron a Maduro, que es un fuerte, tiene varias cuadras, ahí hubo combate. Y se habla de 40 muertos. De manera que se luchó. Que los que cayeron allí todos eran cubanos, no habían venezolanos. Cuba tiene apoyo en seguridad a Venezuela desde el golpe a Chávez, del 2002. Puede ser que no hayan venezolanos o que hayan algunos, no sé. Pero ahí lo que te expresa eso es que sí hubo defensa. Entonces no fue ahí el problema. Ni fue en los jefes del proceso. Pudo haber pasado algo ahí en la Fuerza Aérea. Hoy aparece el alto mando. Ya, hoy apareció el alto mando, dando declaración. Todos los mandos, todo el alto mando. Puede ser que hayan neutralizado a un sector, que haya sido cómplice. Yo eso no lo descarto, porque la CIA actúa en Venezuela. Y además Donald Trump le dijo, actúen. Lo dijo públicamente, volviendo a su sinceridad. Actúen en Venezuela. Es como que Venezuela diga, vamos a meter un aparato de inteligencia en Estados Unidos. Y Maduro diga, venezolanos que están en Estados Unidos, que responden a nosotros, actúen en Estados Unidos. ¿Tú te imaginas eso? Sí. Es una cosa increíble, increíble lo que hace Estados Unidos, el descaro, el gobierno. Entonces, no quiero descartar esto es una posibilidad, pero está neutralizado. Yo creo que ahora hay un gobierno. Y hay otra cosa que tiene que ver con lo que tú hablabas de la estabilidad. La gente no se movilizó tanto porque hubo un vacío de poder. O sea, ¿quién gobierna aquí? En un lapso ahí de la mañana, parte de la tarde. Y los gringos frente a las costas. Entonces había cierta preocupación también por un bombardeo, un baño de sangre. Ya pasó. Hoy acaba de haber una primera manifestación enorme en Venezuela. Sí. Y toda la semana y todo lo que viene va a ser lucha de calle. Para mandarle un mensaje a los golpistas, si es que lo había, interno, y al gobierno de Estados Unidos. Y yo creo que van a fortalecer sus relaciones internacionales. Ya el gobierno de Rusia dijo que puede darle apoyo a Venezuela. A lo mejor firma un convenio de mutua defensa. Lo cual quisiera decir que si Estados Unidos agredió a Rusia. Eso se puede, porque aquí está en juego la continuidad, porque Donald Trump dijo, continuarán los ataques.
Si te estás preparado para una segunda ola, digo. Si Trump dice voy a atacar a México, pues yo me imagino que México debe tomar medidas, ¿verdad? Si dice voy a atacar a Canadá, debe tomar medidas. Entonces, la Unión Europea, por ejemplo, le está respaldando a Dinamarca. ¿Por qué? Porque Trump dice que Estados Unidos se va a apropiar de Groenlandia. Entonces, Rusia, Venezuela tiene derecho a buscar a sus amigos, a sus amistades, a sus amigas, a los gobiernos amigos, a los pueblos. Yo creo que ese gobierno se va a fortalecer. Yo creo que la oposición va a quedar más debilitada, porque cuando hay una guerra o una confrontación entre dos naciones, generalmente los pueblos se aglutinan alrededor de la política del gobierno. Por eso decía Carlos Kautsky, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, que nunca un gobierno es tan fuerte como cuando inicia una guerra, porque una guerra con otro Estado. Todavía no hay una guerra, digamos, en el sentido convencional, pero el que levante la mano en Venezuela para respaldar el secuestro de Maduro, ¿cómo queda? Usted puede ser de oposición, pero puede estar de acuerdo con que le secuestren a un ciudadano venezolano, presidente de la República, y si usted no lo quiere reconocer como presidente, es un ciudadano. Eso es una cosa que no se puede. De manera que ahí la oposición va a quedar mal. Ya a Corina Machado la desecharon públicamente y ella anda amenazando que vienen nuevas acciones. Ella no vale nada en Venezuela. Ella no vale nada. Si ella quiere regresar a Venezuela, o yo no sé si está allá, regresa. Ella andaba en la calle. Yo estuve en Venezuela cuando las elecciones que ganó Maduro a Edmundo, y me vine unos días después. Y Corina Machado andaba marchando y le decía a los policías, eso lo vimos nosotros, y lo sacó Telesur, cumplan con su rol constitucional, o sea, derroquen a Maduro. Y luego apareció que la andaban persiguiendo, que se fue a la clandestinidad. Todo un show para vender la imagen de un gobierno que reprime a la oposición. Cuando la oposición fue la que dio el golpe de Estado del 2002 y desconoció la Constitución y todos los órganos, y que pudo haber buscado la firma para un referéndum revocatorio en el 2015 y le apostó al golpe, y que juramentó a un diputado en un parque, presidente de la República, a Guaidó. Es decir, es una cantidad de ridiculeces, donde hasta los europeos se dejaron ir en eso. Una cosa tremenda. Venezuela no está en el 2020, donde tenía 3 gobiernos amigos en América Latina: el de Nicaragua, el de Cuba y el de México, que estaba comenzando con López Obrador en el 18. Todo lo demás era derecha. Ya estaba Bukele aquí, estaban los nacionales en Honduras, estaba Bolsonaro en Brasil, Macri en Argentina, Correa en Ecuador, que ya se sabe lo que era. Le habían dado el golpe a Evo Morales en el 19, está gobernando Layanes en Bolivia, Duque en Colombia, Piñera en Chile. El escenario de hoy no es ese. Y Venezuela tenía una economía hundida por la caída del precio del petróleo de $128 el barril a 28. Perdieron 70.000 millones de dólares solo en el 15. Dificultad para importar maquinaria, herramientas, equipos, repuestos de vehículos. O sea, una problemática. La economía venezolana tiene 2 años siendo la segunda que más crece. De América Latina ya creció 6.5, después de Guyana. Y ya está produciendo más de 1 millón de barriles de petróleo y logró autosuficiencia alimentaria. Se metieron grandes empresarios a producir alimentos, a propósito, junto con cooperativas, etcétera, y están produciendo de todo. Tienen una economía reactivada, una oposición en crisis, que no tiene presencia en el Estado. Tienen diputados, gobernadores, pero muy poco. Dividida en 3, golpista, desprestigiada. Según Donald Trump, Corina Machado no la quieren. Imagínate. Con un entorno internacional más favorable que aquel periodo de Guaidó, porque Lula no se va a prestar como se hubiera prestado Bolsonaro, ni se va a prestar Petro, ni se va a prestar el gobierno de Uruguay, donde está el Frente Amplio, que surgió ahora en marzo de este año, en el gobierno de Trump. O sea, el Frente Amplio acaba de comenzar a gobernar en marzo. Bueno, el de Bolivia podría, pero eso no tiene suficiente fuerza. Y Milei, que es un presidente de un país fuerte pero aislado. Y el BRI ahora son 21.
y China está más fuerte. Estados Unidos está más débil que en el 20, por el terreno, por el lado de las exportaciones, etcétera, en la tecnología. China está más fuerte. La India ya cerró como la tercera economía del mundo, la cuarta por encima de Japón, el 2025. El año que viene supera a Alemania, va para el tercer lugar, después de China y Estados Unidos. Estados Unidos está muy agresivo, tiene un presidente que amenaza, le quiere meter miedo al mundo entero, como levantando puede ser que tenga problemas de autoestima y necesite levantarla, pero cuando ataca a Irán le va mal, cuando hace lo otro, y la guerra en Irak, en Ucrania, si eso tiene un desenlace pronto a favor de Rusia, ahí viene otro cambio mundial, y eso va a favorecer a los gobiernos de izquierda y progresista, y va a favorecer a Venezuela, que es el caso que estamos tocando. De manera que tienen que pensar lo que van a hacer. Si se van a meter tropas, bueno, ¿cuántos brasileños van a ir a morir a Venezuela? ¿Cuánta gente se va a alzar de Bolivia? ¿Cuánta gente se va a alzar de América Latina? Eso es un Vietnam para Estados Unidos. Entonces, ellos son derrotables. Salir de control, no creo que se salga de control. Si hubo alguna conspiración interna, si la hubo, yo lo estoy planteando como hipótesis, yo creo que ya la controlaron. Y lo que viene es lucha de masas y un fortalecimiento del PSV y de la organización popular. Y posiblemente más lazos internacionales. De manera que ahí se llevaron al presidente y a su compañera, pero no tomaron el poder. Ahora, yo quería cerrar sobre este tema de la humillación. Fidel Castro fue capturado cuando el asalto al cuartel Moncada, esposado. La gente de izquierda, la gente progresista pasa por mucho trabajo, porque es más fácil ser de derecha que ser de izquierda. Cuesta menos, ¿verdad? Porque ahí está el dinero, ahí están los partidos tradicionales. Construir un proyecto de izquierda no es fácil, pero nosotros estamos acostumbrados a muchas cosas. De manera que ese secuestro, Maduro levantó la vez de la victoria. Ahí está el video. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Yo no quiero decir que necesariamente podría regresar a Venezuela, pero la gente como nosotros, yo no soy como Maduro, digamos, no me quiero poner a ese nivel, pero los que somos de izquierda, yo soy de esa corriente, no nos sentimos humillados. Entendemos que el enemigo hace todo ese tipo de cosas y nos recuperamos de cualquier cosa y seguimos para adelante. Ellos pueden incluso ocupar Venezuela y nosotros vamos a seguir pensando igual y haciendo lo que nos corresponde. Esa es mi opinión sobre esto. Yo no siento que Maduro se sienta vejado. Ahora, ellos sí sienten que lo están vejando, pero Maduro levantó la mano ahí y dijo, venceremos. Eso es lo que quiero decir, porque este tema de la humillación tiene mucho que ver con cómo tú te sientes, un aspecto de tipo moral, de tu ideología, de tu fortaleza ideológica, de tu fortaleza política. Ok, pero Estados Unidos sí le está violando su derecho. Es una violación al derecho humano de Maduro como persona y de Cilia de vivir en su país y de ocupar el cargo que tenía. Y ella también. Y eso es un secuestro. Si a ti te secuestran, te violan tu derecho humano, ¿verdad? El deslenable es el secuestrador, no es el secuestrado. Qué buena plática hemos tenido. Mira, me ha ayudado a despejar varias cosas y algunas, en realidad, me queda claro que hay que darles tiempo, porque en realidad no llevamos mucho tiempo, son 24 horas. O sea, hoy a las 3 de la mañana se estaba cumpliendo 24 horas, estamos sobre las 48 horas y la agenda más o menos va cayendo. Hay muchos temas todavía que quedan sin respuesta, probablemente en el camino se pueden saber. Ahora, yo sí veo que hay una gran agenda mediática y esto va en esa lógica de convencer a la gente de que la agenda y ese proyecto MAGA que está impulsando Trump es justo, es noble, quiere pueblos libres, ciudades o países democráticos, pensados en futuro, en riqueza y en éxito.
pero francamente hay que hacer un gran trabajo para hacer que la gente no caiga en ese juego, en esa trampa, porque francamente no hay señales absolutamente de eso. Y por el contrario, lo que ves es una agenda que está pensada más en grupos económicos que sigan controlando para, de alguna manera, detener a esa amenaza que Estados Unidos ve en China y en Rusia y en otras potencias, que son las que están tomando cada vez más terreno. No sé si te queda tiempo, César, prácticamente hemos cerrado ya, pero así Sí, brevemente, muy brevemente. ¿Cuál es la lección que debemos o la advertencia que como país debemos asumir de esto? Bueno, para la gente que está en la fuerza de izquierda y progresista, hay que cerrar filas alrededor de esta problemática. Todo el mundo está amenazado. Hay que pensar bien, mira, de lo que es capaz de hacer el gobierno de Estados Unidos. Y Venezuela no es cualquier país en términos de su peso político, su peso económico. Son capaces de lo que sea. Tenemos que revisar nuestras estrategias, entender bien la estrategia del enemigo. Estoy hablando en el lenguaje de la ciencia política. Yo sé que también se habla de adversario, pero el enemigo es el concepto histórico. Ellos nos definen a nosotros así. Conocer sus estrategias. Es el mismo problema que tenemos aquí con el gobierno, que la mayoría de la gente opositora no conoce la estrategia de Bukele, que tiene 20 componentes que actúan simultáneamente. Son 20. Uno de ellos es el régimen de excepción, la persecución política, cooptar parte del movimiento popular, vender la idea de un país que está cambiando, vender promesas, etc. Hay que conocerla, porque eso permite nosotros tener una estrategia mejor. Y tenemos que tener estrategia. La izquierda debe unirse. El Foro de Sao Paulo debe reunirse lo más rápido posible. Ahí hay muchos partidos de gobierno. En el Foro de Sao Paulo está el PT. Bueno, hasta el partido que gobierna en República Dominicana está en el Foro de Sao Paulo. Da vergüenza. Que son del Foro de Sao Paulo y con un presidente sirviéndole a los intereses de Estados Unidos. Hay que convocar a la CELAC, etc. Y, o sea, todas estas fuerzas deben aglutinarse y cerrar filas. Yo creo que ya Lula está dando paso en eso. También Petro, vamos a ver cómo sigue. Hay que crear un escudo de defensa. De la izquierda tiene que cerrar filas, la unidad, etc. Porque estamos en un periodo de declive que puede ser definitivo de un país que ha sido la potencia más importante del mundo desde 1945, que está siendo desplazada y no se va a dejar desplazar sin actuar. Esto no se resuelve de manera insensible. El desplazamiento de Inglaterra por Estados Unidos como primera potencia mundial requirió 2 guerras mundiales. Se abrió una crisis de hegemonía, donde Inglaterra no podía imponer el orden. Y eso desata la Primera Guerra Mundial y la Segunda, por conquista de mercado y de fuentes de materias primas. Hoy Estados Unidos está siendo desplazado por China y por un bloque de países. Yo no quiero decir que es para una hegemonía igual, pero está siendo desplazado. Y eso lo lleva a dar respuesta, de manera que va a ser agresivo, en términos ideológicos, en términos del insulto político, en términos de la descalificación, en términos de las decisiones económicas agresivas, poniéndole aranceles al mundo entero, en términos militares. Entonces, eso no quiere decir que no es derrotable, pero para derrotarlo hay que hacer alianza, hay que fortalecerse, conocer su estrategia y establecer una clara. Y fuerzas que no son ni de izquierda ni progresistas, también deben pensarlo bien, porque está amenazado medio mundo. Yo ponía el ejemplo, inventé un ejemplo de un empresario de Perú, que a lo mejor lo que quieren es quitarle el negocio que tiene con China, de exportación, de importación y meterse ellos a vender en Perú lo que hoy Perú compra en China. Desplazan un importador o se apropian de recursos, desmantelan los estados. Es una cantidad de cosas. Por ejemplo, en México, Pemex, una empresa pública, ha sido defendida por Carlos Slim, que es uno de los, tengo entendido que es el más rico de México y de los más ricos del mundo. Defendió esa propiedad pública cuando estaba la negociación del TLC. Es decir, los empresarios también deben pensar quién representa más sus intereses. Porque ¿qué gobierno anticapitalista tenemos en América Latina? Que esté liquidando al empresariado fuera de la Revolución Cubana. Aquí lo que hay es un proceso de reforma profunda, de fortalecimiento de la esfera pública.
que el neoliberalismo es debilitar la esfera pública, programas sociales para sacar a la gente de la pobreza, redistribuir el ingreso. Eso es lo que hacen todos los gobiernos de izquierda y progresistas, incluyendo el de Honduras, que acaba de bajar la pobreza en 11 puntos porcentuales. Ya va a llegar al otro, a quitar los programas sociales. Bukele aquí ya subió la pobreza. Entonces, si hay más pobres, el mismo dueño de la pizzería vende menos. O sea, aquí hay que revolucionar muchas cosas en la cabeza de la gente. Hay que defender intereses nacionales, ¿verdad? No de Estados Unidos, que es una potencia agresora. Da para muchas alianzas contra este imperio. Da el momento político. Bueno, César, te agradezco de verdad, buena plática. Voy a recomendarles que compartan este material. Una plática excelente. Nos ayuda a entender mejor el plano global, que no podemos seguir viendo el país sin tener claridad de qué está pasando afuera también. Es importante, es importante. César, muchas gracias por tu tiempo y por toda la visión que nos has compartido. Gracias a ti, Franklin, y a todas las personas que se conectaron. Un abrazo. Un abrazo, feliz domingo. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por compartir este contenido y por ser parte de esta comunidad. Como dice César, sigamos adelante con esta visión y este pensamiento que nos ha dado la posibilidad de encontrar un puerto. Muy buenas tardes. Nos quedamos acá. Hoy en la noche no vamos a tener abracito. Nos vemos hasta mañana en las virales. Un fuerte abrazo.